estamos ya dispuestos. Bueno, buenos días de nuevo, y me toca a mí cerrar ya esta jornada de la mañana antes de la comida, que la haremos, me imagino que por aquí. Y me ha tocado el honor y el placer de presentar al profesor Carlos Alonso Berate, que podría estar mucho rato hablando de él, pero voy a intentar resumirlo en un primer aspecto desde el punto de vista profesional, que yo creo que algunas de las cosas hay que decirlas. Pero, por ejemplo, es licenciado en Filosofía por la Facultad Pontificia de la Universidad de Alcalá de Henares y en Teología por la Facultad Pontificia de la Universidad de Granada. Es máster en Genética por la Universidad de California. Es licenciado en Biológicas por la Universidad de Granada. Es doctor en Ciencias por la Universidad de Nijmegen y la de Granada. Es profesor de investigación vinculado al Consejo de Investigaciones Científicas y a la Universidad Autónoma de Madrid y al Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, aparte de un ingente trabajo de investigación, colaboración, etcétera, pues ha sido uno de los primeros miembros del Comité de Bioética de España. Pues desde el punto de vista personal, yo accedía a su amistad coincidiendo en el Comité de Bioética de España. Y yo iba allí de novato en estas lides, pero de forma personal sí que puedo decir que fue para mí un orgullo y honor haber estado con él, sobre todo porque me impresionó su capacidad para analizar los problemas. Es una cosa que llama la atención, su capacidad para esto, su afabilidad y la facilidad para entablar un debate independientemente de las creencias de cada uno. Yo creo que eso también fue muy importante y que tuve oportunidad de vivirlo. Y una cosa en la cual yo creo que hemos coincidido varias veces, y es en hablar de la responsabilidad de las personas. Yo creo que en este mundo, o en esta fase que nos encontramos de la sociedad, yo por lo menos estoy seguro que hay una falta de responsabilidad, hay una deficiencia en ella, ¿no? Y esto, comparado con la investigación, podemos decir que así como está la libertad de investigación que está plasmada en nuestra Constitución, esta libertad de investigación no debe de estar ni enfrentada ni tiene que colisionar con la responsabilidad. En ese sentido, el profesor Carlos Berate nos va a hablar de la responsabilidad o de la investigación responsable. Así que muchas gracias. Gracias de tu... Bien, pues sin muchos preámbulos, gracias por la invitación y creeros una tercera parte de lo que dice César, y es probable que esa creencia sea verdadera. El resto es pues propio de la amistad durante muchos años. Realmente estoy maravillado porque se están diciendo cosas verdaderamente magníficas, sobre todo apuntes magníficos sobre este tema. A mí me ha suscitado la primera frase de Jaime del Barrio, que dice que se está abriendo un nuevo campo en la investigación. Yo creo que eso es completamente cierto y todavía no sabemos qué campo es, todavía no lo sabemos. Yo llevo 45 años en este tema de investigación. Yo creo que no sabemos el futuro. Pero no solamente no sabemos el futuro de la investigación, sino que se está abriendo una nueva manera organizativa de organizar la investigación. Esto es muy complicado, porque para hablar en términos vulgares, yo creo que se va a abrir en estos próximos años un ERE sobre la investigación. Es decir, se van a plantear cómo se lleva a cabo la investigación, qué se va a investigar y cómo se va a llevar a cabo este fenómeno de investigar y sobre qué. Hay otra frase también de Carlos Aybar que ha dicho que tiene que ser rigurosa, responsable, hay que evaluar coste, oportunidad, riesgo. Es decir, eso también va a cambiar notablemente. Por una razón muy sencilla, porque yo recuerdo en el año 68, cuando yo comencé en Davis, en California, evidentemente los problemas eran muy vulgares y pues prácticamente resolubles, y la mayor parte de ellos eran con intuición. Yo recuerdo a Barbara McClintock, que prácticamente tuvo que dejar de investigar en el año 1900, no de investigar, sino de publicar sus investigaciones en el año 1953, porque presentaba un paradigma nuevo sobre la genética y ella no estaba en el círculo normal de los geneticistas y, por consiguiente, además, probablemente al ser mujer, pues la excluyeron de ese tema. Y escribe en el año 1973, en una carta a Oliver Nelson, le escribe lo siguiente: hace falta que llegue el momento oportuno para aceptar un cambio conceptual. Pues yo creo que estamos en un momento en el que se están poniendo tal cantidad de problemas sobre la mesa
que realmente estamos asistiendo a un verdadero cambio conceptual. Recuerdo, además, a propósito de todo esto, que en el año 90 o 89, yo le propuse al presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al rector de la universidad el tratar de lo mismo que se iba a hacer y que ya estaba hablándose de ello en el Consejo de Europa y en la Comisión Europea, que se iban a hacer evaluaciones de los proyectos de investigación, no clínicos, sino de investigación. Y entonces, a mí realmente os tengo que decir que muchos investigadores me colgaron el teléfono, porque yo les decía, os hace falta tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra, y me decían, pues colgamos el teléfono porque nosotros tenemos libertad de investigación reconocida en la Constitución, y digo, vosotros tendréis todo el derecho del mundo, pero si yo no firmo este papel porque me habían dado esa posibilidad, no os dan el proyecto y por consiguiente no tenéis dinero. Y entonces os puedo decir que esos que presentaban esas objeciones tan enormes ahora son intimísimos amigos, porque han conocido que efectivamente no se pretende poner obstáculos, sino todo lo contrario, es ofrecer posibilidades para que las cosas mejoren, y al mejorar todos van a sentirse beneficiados. Bien, pues yo tenía aquí otras cuantas cosas además, pero no las voy a decir porque si no, no vamos a llegar a ningún sitio. Y entonces, este es el título, y quiero deciros que dado lo que he oído, yo creo que estoy aquí de más, César, creo que estoy de más, porque he oído tales cantidad de cosas enormemente interesantes que están implicadas en una actuación responsable. Yo ciertamente no os voy a dar recetas ninguna, porque además no las tengo, pero sí os voy a dar una perspectiva de lo que yo estoy viendo a través de la atalaya de estos 45 años y cuáles son las temáticas que se están discutiendo en este momento. Evidentemente yo tengo siempre el miedo de quedarme corto, pero es un miedo absolutamente irracional, porque me estoy dando cuenta de que no me quedo corto, sino que no tengo tiempo para explicar la cosa y además a lo mejor tampoco hace falta. Pero como les voy a dejar esto, cuando tengan tiempo, si no tienen tiempo para otra cosa, pues dicen, voy a ver la presentación de Carlos Alonso, a ver qué dice sobre ciertos temas, y entonces pues a lo mejor les interesa reflexionar sobre algo de esto. El problema que nos estamos planteando aquí es una indefinición de términos. Como casi todas las cosas y todos los problemas, cuando nos planteamos el verdadero problema es que no sabemos de qué estamos hablando. Cada uno está hablando de una cosa diferente, aunque utilice los mismos términos. Una cosa clarísima es el concepto de dignidad, del que hablábamos ayer entre Petit Comité, otro es el problema de persona, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que empezamos a hablar y cada uno entiende una cosa diferente y por consiguiente no hay forma de ponerse de acuerdo. Cuando hablamos de trabajo responsable, ¿de qué estamos hablando? De trabajo proyectado y del trabajo realizado, es decir, responsable con respecto a qué, con respecto a quién, con respecto a mi trabajo que hago. Yo el otro día hice una pequeña encuesta entre como yo estoy ya retirado y aunque estoy actuando en el Consejo, en el CBM, pues a unos cuantos investigadores más amigos míos les pregunté, ¿y por qué estáis haciendo eso? Dice, porque es lo que sabemos hacer. Digo, pues me parece muy bien. Pero claro, una pregunta de que es por lo que sabemos hacer y porque lo hemos hecho durante muchos años, yo no sé si realmente merece la pena, o digo, no merece la pena, sí merece la pena porque son trabajadores muy buenos, pero si realmente esta es la razón de por qué estoy haciendo esto, porque es metodológicamente lo que sé hacer. Por consiguiente, responsabilidad con respecto al proyecto que estoy realizando. ¿Y ante quién? Ante mí. Y la pregunta está, y yo lo único que quiero hacer es investigación, pero yo no tengo que responsabilizarme ante mí de nada. ¿Quién es el sujeto a quien se debe responsabilidad? Responsabilidad al financiador, a la sociedad, a la realidad misma. Es decir, todas estas preguntas son enormemente interesantes, porque si es al financiador, yo tengo que pensar y saber qué es lo que el financiador quiere. Y para saber lo que el financiador quiere, tengo que indagar sobre el financiador qué es lo que realmente está queriendo que se haga con el dinero que está poniendo a disposición. Con respecto a la sociedad, que es lo que ahora mismo tiene la preocupación la Unión Europea, es qué quiere la sociedad. Y esto es un problema que yo os puedo decir en el año 68,
Yo no me preguntaba absolutamente nada de si tenía que ser responsable ante el financiador o ante la sociedad. Yo estaba analizando la expresión génica en los cromosomas politénicos de Drosophila IDI, y eso decía, ¿y esto para qué sirve? Pues ahora sirve para mucho. Eso es curiosísimo, porque ahí inventamos, o mejor dicho, yo desarrollé la hibridación in situ, que ahora está utilizando todo bicho viviente en la biología molecular. Por consiguiente, son preguntas que realmente hay que hacerse. La Unión Europea está preocupada realmente no con la responsabilidad que yo estoy mencionando con anterioridad, sino relativa a la conducta, es decir, cómo se porta el investigador cuando hay investigación, siguiendo las normas consensuadas por prácticamente todo el mundo. Y una cosa que ha introducido la Unión Europea es que la investigación no solamente debe ser responsable con respecto al modo de hacer investigación, sino con respecto a un problema que yo no sé solucionar en este momento, que es relativa a la elección del proyecto que quiera hacer para hacer investigación. Y esto se conecta con qué tipo de investigación quiero hacer y para qué quiero hacer esta investigación. Quiero que esta investigación sea útil. Quiero que esta investigación tenga unas consecuencias deseadas o evitar las consecuencias no deseadas, como me decía ayer César, los efectos colaterales. Todo esto el investigador ahora tiene que planteárselos. Cuando yo hacía investigación en Nijmegen, en Holanda, yo jamás me pregunté la utilidad de nada, ni jamás me pregunté sobre las consecuencias de lo que estaba haciendo. Jamás, porque no tenía ni utilidad, yo pensaba, ni consecuencias, yo pensaba. Por consiguiente, ahora mismo nos hemos planteado un problema con respecto a la investigación, y es que la investigación tiene dos patas. Una es la ética, es decir, cómo se hace la investigación, y otra es si tiene o no tiene implicación social. Fíjense, hay un estudio muy interesante hace 15 años en el cual se estudió la progresión de las publicaciones hechas en ciencia y el número de investigadores. Y en los últimos 10 o 15 años ha habido un boom tremendo de publicaciones, pero un boom exponencial de publicaciones y un boom relativamente grande de investigadores que ha llegado a un nivel, y de ese nivel ya no pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Siendo así que la cantidad de temas para investigar son muchísimo más elevados, bueno, comparado cuando yo empecé no tiene nada que ver, son temas muchísimo más complejos, y sobre todo las metodologías son muchísimo más extensas para poder profundizar mucho más en los problemas biológicos. Por ejemplo, lo que se llama el Metabolic Control Analysis, bueno, eso está abriendo las puertas de una forma absolutamente insospechada, porque ya se puede, en los primeros momentos del desarrollo, se puede analizar el Metabolic Control Analysis, hacer un análisis del control metabólico y predecir ciertas enfermedades que van a ser categóricamente del 100%. Claro, eso nos abre unas perspectivas absolutamente nuevas. Es decir, la cantidad de investigadores ha llegado a un nivel, y la cantidad de problemas que surgen de la investigación, y sobre todo un tema muy importante que son las metodologías, nos permiten abordar todos esos problemas, con lo cual quiere decir que el déficit que estamos experimentando va a ser muy elevado. Esto necesariamente implica que no cabe la menor duda de que la Unión Europea, a unión de Estados Unidos, de Rusia, de China, o sea, tiene que haber alguien, mentalidades muy espectaculares, que realmente haga una especie de organización de cómo debe plantearse el futuro, porque si no yo lo veo verdaderamente bastante sombrío. Esto es lo que la Unión Europea establece en el año 2000, lo que llaman el área de investigación europea, que se fundamentan casi exclusivamente en cómo se ha de llevar la investigación desde el punto de vista ético. Más adelante ya empezarán a hablar no solamente de la protección de datos, el animal welfare, biosafety, sino que ya empiezan a hablar de responsabilidad en la elección del tema de la investigación. Y esto nos está planteando lo que probablemente va a continuar posteriormente. Yo lo que quiero hacer es presentar sencillamente una panorámica para que después todos, porque yo creo que esto no es cuestión de uno ni de dos, tuviésemos la capacidad de poder integrar todos y saber por dónde va esto, porque si no, yo creo que vamos a continuar en el caos en el que estamos sumidos. Y perdonad que hablo
muy fuertemente, porque lo que quiero es precisamente negar lo que yo estoy diciendo. O sea, que alguien me niegue lo que estoy diciendo, porque yo creo que la negación de una hipótesis es lo que hace que las cosas avancen. Por consiguiente, hay 3 modelos que propone la Unión Europea, y es que debemos de promover modelos para integrar la ética no en la evaluación, sino en el proceso de hacer investigación y de elegir investigación. Eso cambia la perspectiva, porque actualmente estamos pensando en los comités de éticas para evaluar la investigación. No, la Unión Europea quiere algo nuevo, que yo todavía no tengo en la mente claro. Lo que quiere es integrar la ética, o sea, que la ética misma constituya uno de los pilares fuertes del proceso de investigación y de la elección de la investigación. Esto quiere decir que probablemente habrá muchas investigaciones ahora que se hacen. A propósito, estuve en Barcelona hace un mes y oyendo unas conferencias y dicen, yo no lo he constatado, que 30.000 millones de euros, ya se dice, 30.000 millones de euros está gastando la Unión Europea en investigación repetitiva, que no conduce a conocimiento. Claro, si esto es verdad, quiere decir que realmente las cosas hay que repensarlas. Por consiguiente, el segundo paso es que la ética es una parte integral del camino de resolver la crisis presente. Se está hablando de mucho de esto, pero se habla todo en términos abstractos. No, hay que hacer valoraciones concretas y hacer que la ética sea una parte integral de la presente crisis en términos muy fundamentalmente en biomedicina. Y que la ciencia y la innovación sea un medio de solventar los problemas de sostenibilidad. Ahora mismo el Ministerio de Sanidad ha elaborado con unos 50 miembros un documento sobre sostenibilidad del sistema sanitario. Creo que esto hay que agarrarlo por los cuernos, porque si no, esto se nos viene abajo. Por consiguiente, que sea bueno o no sea bueno, son 50 personas las que han intervenido allí. Yo creo que ese tema es muy complicado y yo realmente, eché una bomba allí cuando dije que la sanidad basada en derechos no tenía solución, sino que la sanidad tenía que tener como pilar fundamental el deber. Creo que la investigación también tiene como pilar fundamental el deber de hacer las cosas de forma responsable, no solamente bien, sino de elegir los sistemas y los medios y las investigaciones que vayan a conducir a resolver problemas en este momento. Por consiguiente, ¿cuál es el objeto de la ciencia? Como les voy a dejar esto, yo termino cuando termine y luego ya siguen ustedes con esto. ¿Cuál es el objeto de la ciencia? Pues el objeto de la ciencia es, según dice todo el mundo, generar conocimiento nuevo. Generar conocimiento nuevo. ¿Esto qué implica? Vamos, desde el punto de vista mío implica un cambio radical, porque quiere decir que si yo soy investigador en un campo determinado, tengo que saber muy bien qué es lo que se está haciendo. A mí me han dado proyectos a evaluar que yo la respuesta que he dado es muy bien, este proyecto está muy bien, pero sin embargo ya está hecho en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Y hay un proyecto de 9 millones de euros que me lo presentaron y dije, este proyecto está fantástico, pero este proyecto ya está hecho. Y por consiguiente lo que van a obtener es lo que está hecho. Bueno, yo no os voy a decir el resultado de la evaluación, porque sería muy complicado poderlo justificar, pero lo digo, se dio. Se dio. Bueno, segundo es generar valor, es decir, conocimiento nuevo. Y segundo, generar valor. Y generar valor a partir del conocimiento. Y lo que está ahora latiendo por todos los sitios es que hay mucho conocimiento y poco valor. Bueno, claro, si esto se acepta así, sin más, pues las preguntas serían imponentes. Pero yo creo que, por lo menos, hay que hacerse la pregunta. Y yo he visto que nos hemos hecho muchas preguntas, y yo también voy a hacer preguntas. Leyendo un libro sobre el problema público de la humanidad de Keynes, él dice que a la humanidad se puede explicar el esquema eficiencia, es decir, los elementos de la humanidad tenemos que ser eficientes en nuestro quehacer, no utilitaristas necesariamente, pero eficientes. Segundo, tenemos que generar valor, y tenemos que generar valor dentro de una economía sostenible, porque si no, ni es eficiente ni se genera valor. Segundo, hay que preservar la justicia social,
Y segundo, y tercero, hay que mantener la libertad individual de responsabilidad de los diversos individuos. Yo creo que la ciencia se puede plantear exactamente el mismo esquema. Tiene que ser eficiente, tiene que generar valor, tiene que generar una ciencia sostenible, y lo digo con temor y temblor, ciencia sostenible. La de ahora me parece que no es sostenible. Tiene que mantener la justicia social y tiene que mantener la libertad individual. Pero tengamos en cuenta una cosa. La libertad individual, yo cuando estaba en Nimega y en Davis, pues esto es un poco autobiográfico, pero perdonadme por la edad, porque pues, nos gusta hacer un poco autobiografía. Yo realmente me sentía absolutamente libre para estudiar los PAFs de Drosophila gidei, menos en un caso que el doctor Rappaport me dijo que la giberelina, Rappaport es el gestor del campo agrícola de la Media y Baja California, sí suscitaba alguna especie de expresión de genes en el Drosophila. Yo demostré que sí, efectivamente lo era. Ahí fue la primera vez que yo dije, mira, lo que he hecho sirve para algo, para demostrar que la giberelina en organismos superiores puede tener algún valor. Bueno, pues hay dos tipos de valores. Hablando de la generación, no voy a hablar de la eficiencia, pero sí voy a hablar de la generación de valor. Hay dos valores. Uno es, y la ciencia no puede estar ajeno a ellos, en absoluto, valores humanísticos, que son fundamentalmente sociales, y los valores de conocimiento y uso, que son fundamentalmente valores instrumentales. ¿Cuál será la investigación responsable? Pues la investigación responsable será aquella que mantenga los valores humanísticos y los valores instrumentales. Pero aquí el problema es que se está oyendo en este momento que toda acción debe contribuir a generar valor útil. Y la pregunta está, ¿y cuál es el patrón de medida de lo útil? Pues yo creo que esta mañana hemos oído cosas muy interesantes sobre cuál es la investigación que produce valor útil y cuál es la investigación que no produce valor útil. Y yo tengo aquí apuntado, lo que pasa es que no le he dicho, que hay alguien que ha dicho que se hace mucha investigación redundante y repetitiva de ensayos clínicos. Claro, eso es mucho dinero. Y si uno se pregunta, ¿y por qué se está haciendo esa investigación repetitiva? Yo no lo voy a decir porque quiero que la respondáis vosotros, pero tiene una razón bastante concreta. La otra pregunta ¿es lo instrumental quien solamente se califica como valor? Bueno, pues en este momento donde a lo mejor se necesita que tenga retorno la investigación, a lo mejor tenemos que decir que puede ser en muchos casos que sea lo instrumental quien no solamente, sino también califique como de valor la investigación que se está haciendo. Y un tema que puede ser muy conceptual, pero no es nada conceptual, es que la investigación es un tremendo poder y estamos equivocándonos en eso y el gobierno se está equivocando profundamente en eso, y por la razón que voy a dar, es porque una cosa es tener valor monetario y otra cosa es tener valor cuantitativo de valor, y en el sentido, la ciencia transforma el valor monetario, que es papel, dinero, hay alguno que dice que no existe ni siquiera el dinero, que existen números, es decir, transforma, la ciencia tiene el poder fortísimo de transformar lo meramente cuantitativo, que es monetario, es decir, el dinero, en valor cualitativo. El dinero prácticamente vale lo que vale, 1.000 euros vale lo que vale, pero 1.000 euros en una buena cabeza y una buena investigación puede producir una barbaridad con respecto a los 1.000 euros que se ejecutaron en un principio. Y en este sentido tengo que decir que está un estudio maravilloso que hizo hace 15 años el Reino Unido, en el cual hablaba de que el 10% o el 20% de corte en la investigación durante un año se puede sostener. Durante 2 años prácticamente no se puede sostener y durante 3 años es insostenible. Es decir, que se mueren tantos grupos de investigación que al final realmente se padece notablemente. Pero algo de esto está pasando. Por consiguiente, ¿estamos o no estamos ante un problema ético? Pues, si estamos aquí es porque estamos hablando de ética, si no estaríamos hablando de economía o cosa parecida. ¿Estamos ante un problema ético al que tenemos que responder responsablemente? Pues yo aquí les voy a decir unas cuantas cosas, porque no estaríamos todo el tiempo en esto. Son unas cosas tomadas de varias intervenciones y de varias conferencias que yo he oído, que habría que responder a todas ellas para saber si estamos ante un problema ético o no estamos ante un problema ético. El tema de la responsabilidad.
Y primero es por causa del trabajo hecho, es decir, analizando el trabajo, si es o no aceptable. Segundo, por el significado del trabajo hecho. ¿Este trabajo sirve para algo? ¿Alguien puede utilizar este trabajo? ¿Alguien puede, con estos conocimientos que yo estoy dando, alguien puede utilizar estos conocimientos y proponer unas hipótesis a hacer? Por consiguiente, el significado del trabajo hecho. El segundo es, ¿tiene este trabajo relación con otros o no tiene relación con otros? Esto lo ven ustedes despacio. Y el cuarto punto es cómo se ha hecho el trabajo, si el trabajo se ha hecho siguiendo unas normativas aceptables o no. Desde ese punto de vista, entonces, concluimos lo siguiente. Prácticamente cualquier actividad en el entorno de la biomedicina tiene repercusión ética. Y si cuando vayan a su casa miran cada uno de los puntos que yo he puesto en la diapositiva y responden, verán que casi todos responden sí. A casi todos responden sí. Es decir, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, si lo hiciera otro, ¿me gustaría que se publicaran los periódicos? Bueno, si yo lo estoy haciendo con la normativa que se piensa que se debe de hacer, pues sí, a menos que fuera tan egoísta que dijera no. Bueno, pero eso ya es un problema ético. Pero muchos, y yo sé en algunos casos, que decían, bueno, es que yo en este caso he hecho algunas cosas que quizás no estaban en el protocolo. Bueno, pues si no estaba en el protocolo, esto no lo podía haber hecho. O tenía que haber anunciado de que hacía una variación sobre el protocolo. Es decir, ya verán cómo responden prácticamente sí a casi todo, por lo cual prácticamente cualquier actividad en el entorno de la biomedicina, y eso es lo que hizo John Seaman, que es un físico nuclear muy importante, ya no sé si se ha muerto este año o el anterior, y dijo que hace 50 años, cuando llegué al campo de la ciencia, prácticamente se hablaba de ética, y porque era algo que pertenecía a otras ramas del quehacer humano, y además los científicos no estamos interesados en la ética, pero sin embargo esto es actualmente, y es difícil encontrar en Science, EMBO, Nature, etcétera, etcétera. No es difícil encontrar, prácticamente yo creo que en casi todos los números se habla de algún problema de este tipo. Y aquí pongo algunos flashes, algunas formas de entender la cuestión, y fíjense, la ética y el bienestar y el bien proceder de la profesión física. Dice uno, ¿pero qué tiene que ver la profesión física con esto? Bueno, pues yo tengo en mi casa uno de los compañeros jesuitas que se dedica a cosas de terremotos. Bueno, pues él me dio una revista última sobre los terremotos y estaba toda dedicada a la ética de la predicción de terremotos. Bueno, pues quiere decir que también preocupa a los físicos y a los terremotistas las cuestiones éticas, ¿eh? Y esto encontramos en Science, Nature, en el EMBO Report, en Trade Biotechnology, en Science, etcétera, encontramos algo verdaderamente muy significativo, y es la ciencia debe ser creída. Es cierto, según las estadísticas, que la gente piensa muy bien de los científicos, probablemente lo mejor. De luego, con respecto a los políticos, ni comparable. Pero la ciencia es creíble. Bueno, pues esto se hace actualmente en revistas como Science, en Nature, etcétera, etcétera. Una crisis en la moral científica. Bueno, esto está ahí. Y Noël Lenoir, hace unos cuantos años, pues dijo que en la biotecnología uno de los temas fundamentales era el estudio del proceder y cómo las distintas maneras de hacer investigación influían en el ambiente, en las patentes, que por cierto está revolucionando todo el tema y que tiene unas implicaciones verdaderamente sospechosas. Y alguien por allí dijo que los pacientes eran una parte importante de la investigación. No puede ser nada más cierto que eso. Eso va a cambiar, pero el tema de patentes va a revolucionarlo. Y yo estoy trabajando precisamente en ese tema. Pero si se considera que el paciente es un elemento importante en la serie de I+D, eso tiene la repercusión inmediata de que el paciente es un elemento importante en todo el proceso y por consiguiente no se puede prescindir de él cuando se llega a patentar un producto. Por una razón, porque es el que da valor añadido al producto. Antes, el valor añadido prácticamente es, bueno, nulo, o cero, o un poquito, porque la investigación en animales sirve hasta cierto punto en la investigación en humanas como elemento translacional.
pero solamente hasta cierto punto. Es decir, eso va a tener una repercusión bárbara que tenemos que estar también dispuestos, y las industrias tienen que estar dispuestas a ese tema. Bueno, entonces, ¿de dónde proviene el problema de la investigación responsable? De tratarse de un problema ético, es decir, elegir o no elegir bien la investigación es un problema ético. De consumir capital, estamos consumiendo capital a manos alzadas, pero cantidades inmensas. ¿Tiene retorno? Porque la construcción de capital también requiere retorno. Evidentemente el retorno no es el útil, no malinterpreten mis frases, pero es una investigación que tiene que ser también útil. De una generación exigua de valor, como estamos viendo actualmente, y de la relación con la industria. Esto es nuevo, completamente nuevo, pero esto ha cambiado radicalmente también. Cuando alguien me pregunta, ¿y no patentaste la hibridación in situ que ahora se está utilizando por todo el mundo? Dije, que no teníamos ni idea de que se podía patentar eso, ni que sirviera para nada, ni que produjera nada. Dice, pues ahora figúrate, estaría riquísimo, porque claro, todo el mundo está utilizando la hibridación in situ, tanto en cromosomas como en Western blot y cosas de estas. Dice, pues ahora figúrate tú. Bueno, en aquel momento, ahora, todas las instituciones... ¿Cómo vamos, César? Muy mal, ¿no? Ahora todas las instituciones están pidiendo que antes de publicar un trabajo que puede ser relevante, pase por un comité que examine si es patentable o no es patentable. Eso en el año 68, en el año 74, 75, ni la más ligera noción. Eso implica que estamos ante un problema ético de primera magnitud y que va a condicionar, no cabe duda, va a condicionar el futuro. Y por eso dice Eric Campbell, que es un profesor de medicina de la Universidad de Harvard, que dice que no hay un elemento y un sitio y un sector de la medicina académica, y yo lo puedo decir de la medicina, de la física, de la química, de la geología, etcétera, etcétera, que no tenga un importante factor desde el punto de vista ético. Por consiguiente, y aquí hay unas luchas verdaderamente... Bueno, pues entonces miren ustedes. Sí, me tengo que ir necesariamente. Sí, bueno. Entonces, se hablaban en un primer lugar comportamiento individual, código de conducta, libertad y autonomía, y no imposición por factores externos. Es el primer nivel que se hablaba de la ética. Ahora se habla de la ética en un segundo nivel, y yo creo que es donde estamos en un segundo nivel. Libertad de investigación y autonomía en la elección, y tenemos una gran lucha con Yolanda Gómez, porque ella es una constitucionalista y dice que la libertad de investigación pues está amparada en la Constitución. Entonces le digo yo, sí, pero, y tiene que aceptar el pero. Y segundo le digo, sí, pero con dinero propio, con dinero ajeno, libertad de investigación, sí, pero. No digo que no, pero sí, pero. Y luego hay un tercer nivel, que es el que nos corresponde a nosotros, que es la repercusión de mi acción y de mi investigación en otros, y distinguir con claridad las posibilidades que ofrece o pretende poder ofrecer. Por consiguiente, yo aquí tenía presentado 3 escenarios. Una transición, cuál es el panorama actual y qué hacer ante esta situación. Y esto voy a ir rapidísimo. Y esto, la primera parte, una transición, la transición ha sido de los mecenazgos, sobre todo del tipo de mecenazgos. Tradicionalmente, el mecenazgo estaba prácticamente asociado al elemento aristocrático, que era el que tenía el dinero, los demás estaban como mano de obra todos. Y fundamentalmente era filosófico y médico en el siglo V y IV antes de Cristo. Y se introduce el mundo político poco a poco dentro del mecenazgo. E introduce un elemento muy importante con Platón en el 387, que es la academia. Pero sin embargo, prácticamente todo estaba reducido al elemento aristocrático. Paso esto y sigo aquí. Hasta mediados del siglo XX es difícil transportar la información generada, porque una cosa que no he dicho anteriormente es que, aunque ustedes crean que no, pero ya lo verán en es que el reloj cambia las relaciones comerciales. El reloj empieza a dar valor a las realidades. Es decir, este bolígrafo que no vale nada, o vale muy poquito, o vale mucho, pero probablemente en otro sitio tiene un valor extraordinario. La relación de espacio.
El tiempo, los profesionales empiezan a cobrar según les cueste más o menos tiempo realizar una acción. Y por consiguiente, el reloj y más adelante el espacio, y es la transformación del espacio el que empieza a dar valor a lo que se está haciendo. Por consiguiente, por ejemplo, en el siglo XXI, el valor útil da valor a la realidad. Y es un problema que tenemos todos que meditar. La realidad no, para muchos, la realidad no tiene valor si no tiene utilidad. Claro, esto es muy fuerte, pero tenemos que analizarlo, porque en un momento donde hay una crisis tremenda de valores, etcétera, todo lo que queramos, y no hay retorno ni volver valores a lo que yo estoy haciendo, habrá que preguntarse si lo debo de hacer o no lo debo de hacer. En este sentido, hay un cambio de paradigma tremendo. Ha cambiado radicalmente. Y al comienzo del siglo XX hay un florecimiento importante de las academias, ya convertidas en universidades, pero en este momento ya, y alguien lo ha dicho anteriormente, la academia empieza a flaquear y la academia ya empieza a no poder resolver realmente los problemas que existen. Un ejemplo del cambio de conducta: las universidades y las instituciones urgen a sus profesionales a buscar fondos que provengan de la industria para su trabajo y patentar sus resultados. Y a propósito digo, por los datos que yo tengo, muchas grandes industrias, aquí hay un representante de Roche que a lo mejor lo puede negar o lo puede decir, yo sé de Bayer y de algunas otras empresas que están cerrando sus centros punteras de investigación y están contratando esos trabajos con la academia. Yo creo que eso es un futuro verdaderamente espectacular, pero que presenta muchos problemas que tenemos que resolver. Y los científicos del sector público son propietarios de patentes, cosa que antes era inusitada, y de participaciones en las industrias, y son consultores de compañías con lucro. Estas actividades forman parte con frecuencia de la financiación de las universidades e institutos y proporcionan una fuente de propiedad tecnológica para ellas. Es decir, hay muchas universidades actualmente que no pueden mantenerse. Y entonces lo que están buscando son colaboraciones con las industrias para que entre dinero para poder continuar. ¿Por qué? Porque el Estado, que se había constituido hace 50 años como el mecenas de la investigación y de la promoción del conocimiento nuevo, ya dice, yo no puedo seguir el paso, y el paso del ritmo. Tener en cuenta que la construcción de una proteína hace 50 años podía ser un dineral. Producir una proteína ahora y un gen que codifica la proteína es nada, pero hay otras cosas que son completamente al reverso. Es decir, hay investigaciones ahora que un proyecto de investigación, cuando yo empecé a hacer investigación en la autónoma, pues a lo mejor eran 13 millones, 14 millones, 15 millones. Ahora son 50, 60, 70 millones de pesetas, o sea, 300.000, 400.000, 500.000 euros. Eso, claro, si fuera un investigador no pasa nada, pero es que se ha aumentado tremendamente la masa de investigaciones, se ha aumentado tremendamente la cantidad de posibles investigaciones que se pueden hacer y por consiguiente no queda, desde mi punto de vista, no queda más remedio que empezar a elegir. Pero no solamente es eso, más aún los directivos de las instituciones urjan que se produzca este cambio. Eso lo estamos viendo todos, y que se generen industrias dentro de las academias con el fin de incentivar la economía local y la posibilidad de que aumente el dinero y la financiación de la academia. Porque esto todavía en Europa estamos muy empezando. En Alemania hay mucho, en Francia menos, en Italia menos, en España menos, en Estados Unidos mucho, y en China porque tiene una cantidad de dinero que le sobra tan tremenda que realmente el Estado todavía puede ser el mecenas de la investigación, pero poco a poco se está trasladando también a las industrias. Por tanto, se dice normalmente que la ciencia es un activo económico. La pregunta está, ¿es un activo económico? Es una pregunta que hay que hacerse. Se dice normalmente que la ciencia es un activo económico. La pregunta ¿es un activo económico? Es decir, ¿el conocimiento actual conduce a actividad económica? Pues yo creo que sí, pero creo también que no. Es decir, hay mucho conocimiento que creo que no promueve actividad económica. Promueve actividad de conocimiento, y eso es también económico. No malinterpretéis mis palabras. Pero actividad económica en el término de salir de esta crisis y generar empleo,
yo lo empiezo a dudar, por una razón muy sencilla, porque generar empleo en la academia supone aumentar el personal de la academia, y eso hasta ahora estamos viendo que hay un plató y que probablemente va a estar disminuyendo. Por consiguiente, antes había la academia, la industria y el gobierno. Eran tres entidades completamente diferenciadas. En la academia se hacía investigación, en la industria se hacía investigación para generar conocimiento, y en la industria para generar bien útil, y también conocimiento, evidentemente, porque si no, no se puede generar nada útil, y el gobierno iba por otro lado. Bien, este esquema empieza a no ser suficiente. Yo aquí les propongo todo un historial, también propuesto por John Seaman, sobre las diferencias que hay uno en otro, y yo voy a acabar con esta figura. Perdonad eso, pero yo como lo dejo, pues esto lo podéis ver todo. Entonces se está viendo que lo que ocurre en este momento es esta figura. Está por un lado la academia, y esto es incontrovertible, es decir, yo esto no admito dudas sobre este tema. Es decir, evidentemente se puede corregir, pero yo creo que este esquema o se dice que este esquema no vale y se propone otro nuevo, o hay que trabajar con este esquema para impedir los malos procedimientos que surgen de este esquema. Pero entonces tenemos aquí la academia, y de la academia aproximadamente en los últimos 20 o 25 años ha sufrido una transformación que se llama la postacademia, que es el cambio de cultura que yo os decía anteriormente. En la otra rama está la industria, y en la otra rama está el Estado y el gobierno. Bien, pues estas cuatro entidades que marchaban por separado ya no pueden marchar por separado, tienen que marchar juntas. Y el problema está, y yo lo digo de una forma gráfica, que mi pregunta está: ¿quién de aquí es tan listo como para barajar una baraja, barajar las cartas y no llevarse la baraja entera? Pues si os digo la verdad, creo que la industria. Y eso tenemos que tratar de solucionarlo, porque si no, el hundimiento todavía es muchísimo mayor. Por consiguiente, yo creo que este esquema tendríamos que analizarlo, no sé si viene un esquema. Bueno, y este es el nuevo mecenazgo que en este momento está presente. Y es curioso, una cosa que se llama Dreaming Teams, una cosa tan bonita, Dreaming Teams. Bueno, pues eso, fíjense lo que significa. Y es que en Estados Unidos ahora las empresas de entretenimiento, y sobre todo Hollywood, están empleando millones y millones y millones de euros en decir: vamos a luchar contra el cáncer y vamos a formar grupos interdisciplinares y gente de primera categoría que van a tratar de solventar el problema, no del cáncer, sino de los miles de cánceres que existen, porque dice cada cáncer es distinto al siguiente y al anterior. Es decir, hay aquí un sentimiento de que hay que generar algo nuevo, diferente del anterior, en el que cada uno estábamos dentro de nuestro despachito haciendo cositas, y hay que cambiar el esquema mental y ver que hay problemas que hay que resolver en este mundo que no se van a resolver en los grupos pequeños, y los grupos pequeños son los que van a generar conocimiento. Por consiguiente, se estructurará el futuro, desde mi punto de vista, a menos de que esté totalmente equivocado, es que va a haber dos marcos de investigación. Uno, el formado por este tipo de Dreaming Teams, que todavía está un poco confeccionándose, financiados por empresas, fundaciones, academia, Estado, industrias, porque las industrias van a recuperar muchísimo valor del conocimiento generado por otros, porque yo creo que es muy ciego si las industrias quieren hacer la investigación ellas en un momento que la investigación es tan compleja y complicada. Y son dos términos, no son iguales. Complejo y complicado no es lo mismo. En estos momentos donde la investigación es tan compleja y complicada, las industrias por sí solas no van a poder llevar a cabo una investigación que vaya a resolver problemas tan gordos, enfermedades cardiovasculares, etcétera, Alzheimer, etcétera, etcétera, sino que van a tener que ser grupos interdisciplinares, físicos, etcétera, etcétera, que entre todos vayan a tratar de resolver el problema. Y luego tendrá que haber grupos mucho más pequeños, de alta calidad, que sean los que generan conocimiento nuevo. Y cerramos el círculo entonces. Unos van a generar conocimiento nuevo fundamentalmente, y otros grupos van a generar valor del conocimiento generado por los grupos pequeños y por lo que salga de su propio conocimiento. Por consiguiente, estamos ante un nuevo mecenazgo.
Los mecenas condicionaban la investigación del pasado. Creo que en este momento los mecenas van a condicionar la industria del futuro y tenemos que tratar de acomodarnos a este tipo de mecenado. Gracias.